son creyentes. Porque nosotros rendiremos cuenta no a ningún partido político. Vamos a rendir cuentas ante el Creador. Y Él nos preguntará: ¿qué hiciste, hijo, hija mía, en Lima, cuando pretendieron destrozar a la familia, a mi creación? Y yo personalmente tiemblo ante la posibilidad que le diga: Padre, tuve miedo. Porque Jesús no tuvo miedo, sino que nos amó tanto y dio su vida por nosotros. Y lo mínimo que nosotros podemos hacer es al menos intentar emular ese ejemplo de vida que demanda de cada uno de nosotros. Morir completamente a nuestro subjetivismo, nuestros temores, nuestros miedos, nuestras limitaciones. Completamente morir. Como cuando le preguntaron a Jesús: ¿qué puedo hacer para seguirte, maestro? Y él le dijo: niégate a ti mismo. Otras traducciones dicen: muere a ti mismo y carga tu cruz. ¿Qué es cargar la cruz? Es enfrentarse a este mundo. ¿Por qué? Porque somos solamente peregrinos, hermanos, que estamos por un corto tiempo, nada más. Y es nuestro deber, nuestra función, alzar nuestra voz alta. La voz que defienda los derechos de la libertad de la familia no puede ser débil. No se puede acobardar. Necesita estar vigente, presente, hoy, mañana, pasado. Si se requiere hacer 1000 marchas haremos. Si se requiere paralizar el Perú, lo paralizaremos. Pero no permitiremos que esto sucumba a nuestra nación. Por lo contrario, también existen ejemplos de buenos países que en el temor de Dios han decidido volver a sus caminos. Y me refiero a Rusia. Un país que fue ateo, comunista, que rechazó a Dios en su plenitud y perseguía a quienes creían en Él. Ahora han cambiado su rumbo. Y el presidente reconoce que no da lo mismo servir a Dios que servir a Satanás. No es igual, en una carta a nuestros amigos de los Estados Unidos. Reconoce que la defensa de los valores cristianos, judeocristianos, es esencial para la conservación de una sociedad saludable. Y ellos han prohibido el matrimonio homosexual y han prohibido la adopción de niños y niñas rusas a parejas homosexuales. Y aunque se hayan enfrentado a toda una guerra mediática que los aplasta y los acusa, están progresando y Dios los va a seguir bendiciendo. Porque, ¿qué dice la palabra del Señor? Aquel que me busca, me hallará. Me pides y estaré. Tocas la puerta y abriré. Y cuando un país, como el ejemplo que he dado, se arrepiente y sigue sus caminos, Dios lo va a bendecir. Pero aquellos países que dan la espalda a Dios, Dios hará justicia con ellos. Peor aún, en Holanda se acaba de inscribir un nuevo partido que se llama el Partido del Amor Fraternal, la Libertad y la Diversidad. ¿Qué dice? Su lema: vamos a sacudir la Haya, que es la corte que está en Holanda, para que despierte. Muy bien, uno dice: ¿y qué cosa despertar de qué? Esos son sus puntos. Legalización de sexo con menores de 13 años. Legalización de la prostitución desde los 16 años. Legalización de sexo con animales. Libertad legal para caminar desnudo. Legalización de la pornografía infantil. ¿Se dan cuenta qué sucede con una nación cuando ha perdido su rumbo moral? Los emperadores de ese tiempo era el emperador Nerón. El libro de los Hechos termina cuando lo llevan ante el emperador. Y el emperador Nerón había tenido su cuarto matrimonio homosexual, con su ex esclavo que se llamaba Pitágoras.
Entonces, esto del matrimonio homosexual no es ninguna novedad. No es nada moderno. Es cosa del pasado. Esos son los síntomas de la decadencia de un imperio. Es la putrefacción moral de una nación. Y es precisamente en ese lugar donde Pablo tenía la certeza, la confianza y la fe que lo único que podía cambiar a esta nación era Cristo. Y el apóstol Pablo nunca se avergonzó, jamás se amilanó, y eso que pasó bastantes dificultades. Imagínense, hermanos, estar náufrago una vez. Qué feo, ¿no? 2 veces, 3 veces, Pablo estuvo 4 veces. Y no cesó de luchar. Imagínense estar en la cárcel, acusado por incitación social, por religión ilegal. Ese era el contexto en el cual se encontraba Pablo. Y él se levantó con coraje. Por eso dice, sean imitadores de Cristo como yo lo soy de Él. Y es lo que demanda también de nosotros, porque nosotros tenemos el mismo Señor. Por eso nosotros no nos podemos dejar avergonzar ni amilanar por quienes dicen que los cristianos viven en una burbuja. Porque el cristianismo, la iglesia, nació en esta decadencia. Y ya tenemos la experiencia concreta de lo que fue cuando una sociedad abandonó los caminos del Señor. Se entregaron a su inmundicia. Y es por eso que Pablo en Romanos 1, Romanos 2 habla y describe la sociedad del momento. Cuando leamos nuestra Biblia es importante concebir el contexto social, político, histórico. Y es lo mismo que Dios demanda de nosotros ahora, en el 2014, en Lima, Perú, donde nos encontramos, o en cualquier provincia del Perú.